Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1, en su versículo 40. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Amén, hermanos. Amén. Bueno, Marcos 1, 40. Y vamos a meditar en la sanidad de cómo Jesús viene y sana a un hombre que era leproso, hermanos. Y yo creo de que qué bonita imagen, hermanos, que han puesto nuestros hermanos, ¿verdad? Que multimedia, hermanos. Una bendición, hermanos, de poderlo ver también nosotros, ¿verdad? Imaginarnos, hermanos, cómo fue que esto sucedió. Y ver, hermanos, lo que dice la Escritura, confiando que el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿verdad? Para, hermanos, poder contemplar este evento y aplicarlo a nuestras vidas. Dice que vino a él, a Jesús, ¿verdad? Un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado al instante, así que el que hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la purificación de lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Hermanos, yo quisiera introducirme con segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Y esto es algo, hermanos, cuando yo pienso en la lepra, pienso en este pasaje primero. Pero estas últimas semanas he estado pensando en esto desde un evento que estuvimos con Daniel, de que el pastor que predicaba usó esta ilustración. Hermanos, habla del rey Usías y dice que cuando él ya era fuerte, porque al principio él estaba obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pero cuando él ya tenía fuerza, riquezas, hermanos, poder, había vencido enemigos, su corazón se enalteció, dice, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entonces vemos que hay gente, hermanos, que lastimosamente muchas veces se acerca a Dios solo porque quiere algo, ¿verdad? Quiere que su matrimonio se restaure, o quiere una sanidad, o quiere algo, hermanos, económico, o XX razón. Entonces dice que este hombre era el rey de Israel, hermanos. Él entró al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y sigue diciendo que entró detrás de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, los cuales le dijeron, dice que se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Sé que recuerda, hermanos, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Dios lo dejó establecido, ¿verdad? Solo la tribu de Leví va a estar más cerca de mí, pero dentro de esa tribu solo la descendencia de Aarón se va a acercar adentro del tabernáculo, ¿verdad? Para quemar incienso, y solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Sal del santuario porque has prevaricado, dice la palabra, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Pero mire lo que ocurre. En vez de arrepentirse en ese momento, él dice, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, y si usted se recuerda, por ejemplo, hermano, Saúl ya había matado varios de esos sacerdotes, ¿verdad? Él, me imagino que en este momento les quería hacer daño, pero viene Dios, hermanos, y dice que la lepra le brotó en la frente delante de ellos, de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Usted se imagina el momento, hermanos. Este hombre está en un lugar donde él no tenía que estar, porque Dios no le había permitido entrar ahí. Tiene incienso, hermanos. Se enoja contra ellos. Posiblemente los iba a saber qué les iba a querer hacer, hermanos. Este hombre estaba poseído, ¿verdad? Ya por su carne, por su pecado. Y de repente Dios viene y le hace que le salga lepra en su frente. Y dice que miró al sumo sacerdote Azarías el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente.
Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y mire lo que dice, él también se dio prisa. Entonces ahí, hermanos, ya le dio temor a él, ¿verdad? Me puede hacer algo más Dios. Dios lo podría haber matado a él en ese momento, hermanos. Pero Dios en su misericordia solo le dio esta lepra. Y yo me imagino, hermanos, solo Dios sabe, este hombre quizás se arrepintió, ¿verdad? Quizás no. Pero lo que dice la Biblia es que él sale de ahí porque Jehová le había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, dice. Hasta el día, dice que él habitó leproso en una casa apartada. Y vamos a ver por qué. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y bueno, y ahí dice que su hijo toma el reinado. Pero hermanos, Dios lo hiere con lepra a este hombre, porque los leprosos eran personas ceremonialmente inmundas. O sea, eran personas consideradas inmundas, personas que no podían, hermanos, acercarse a Dios. Es más, ellos tenían que estar fuera del campamento, fuera del pueblo de Dios. Ahora nosotros sabemos que en aquellos antiguos tiempos, ¿verdad? La palabra lepra en nuestros tiempos no es como en los viejos antiguos tiempos, donde abarcaba una gran cantidad de enfermedades, la palabra lepra de piel, pero hay una enfermedad, hermanos, de lepra, que era la que este hombre tenía, hermanos, de que la persona se desfiguraba físicamente, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta a la piel, afecta a los nervios, hermanos, y con los años la situación va empeorando. Y si usted ha visto fotos, yo he visto fotos, he escuchado testimonios de personas que hoy en día están sufriendo de lepra y hasta se les comienza a caer los dedos de las manos. Es una enfermedad, hermanos, que es muy terrible, ¿verdad? La que tenía este hombre o la que tenía el rey Uzías en el pasaje bíblico que acabamos de leer. Ahora, eran inmundos, ¿verdad, hermanos? Y eran sacados fuera del campamento. Ahora recuérdese, hermanos, que cuando la Biblia habla de inmundos es porque nuestro Dios es santo. Y porque nuestro Dios es santo, a Él no se puede acercar el pecado, ¿verdad? A Él no se puede acercar un pecador. A Él, hermanos, la única forma que un pecador se podía acercar era por medio de traer un sacrificio de sangre, ¿verdad? Porque apuntaba de que un inocente iba a morir por el malvado. Y eso apuntaba a cómo Jesús iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad, hermanos? Ahora, pero por ejemplo, habían personas como eunucos no se podían acercar. Leprosos no se podían acercar ni con sacrificio. Y habían otros, hermanos, como todo aquel que había tenido contacto con un muerto. Si digamos, yo iba camino al templo, ¿verdad? Y tenía contacto con un muerto, yo ya no podía ir, hermanos, porque la muerte es simbólica y es la paga del pecado, dice la Escritura, la cual entró, ¿verdad?, al mundo por causa del pecado del hombre. Entonces todas estas cosas, hermanos, continuaron hasta que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos, hoy ya no tenemos que traer más sacrificios, ¿verdad? Porque el sacrificio ya fue hecho y todos los inmundos e impuros pecadores hemos sido lavados y santificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? El apóstol Juan dice en su primera carta, en capítulo 1, versículo 8, que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él, ¿verdad? O sea, porque Dios dice que somos pecadores, ¿verdad? Entonces el que dice que no tiene pecado miente y la verdad no está en él, dice la Escritura. La sangre que Jesús derramó nos limpia de todo pecado. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, lo confesamos, ¿verdad? Él es fiel y justo, oigan cómo es nuestro Dios, para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y después dice todavía Juan, hijitos, yo les escribo esto para que no pequen, que es la voluntad de Dios. Pero si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, la vida cristiana debe ser una vida, ¿verdad?, donde nosotros debemos caminar en santidad, hermanos. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Pero hermanos, sinceramente, como todos nosotros caminamos en este mundo y tenemos todavía una naturaleza pecaminosa, muchas veces fallamos. Y cuando fallamos, cuando pecamos, cuando algo ocurre, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Porque el que dice que nunca falla, el que dice que no tiene una naturaleza pecaminosa, es mentiroso, dice la Biblia, ¿verdad? Por eso, hermanos, espero que nunca en la iglesia usted haya escuchado de una persona, hermanos, que habla como que si nunca peca o falla, porque tal persona es mentirosa, dice la Biblia, ¿verdad? Solamente Jesús fue perfecto, hermanos, en nunca fallar. Pero por esta razón, hermanos, es que Dios tiene a Jesús, el Padre tiene al Hijo a su diestra y Él intercede por nosotros, dándonos perdón de nuestros pecados.
Y hoy la Biblia dice de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura. O sea, antes no se podían acercar a Dios, no digamos los leprosos o los eunucos, ¿verdad, hermanos? Pero en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, desde que Jesús murió para acá, todas las personas, hermanos, tenemos entrada por la fe al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19 en adelante enseña eso. Que si nos acercamos a Él con un corazón sincero, dice Hebreos 10, 22, en plena certidumbre de fe, lo vamos a encontrar. Entonces tenemos esta bendición de podernos acercar a Dios. Ahora, en nuestro versículo 40, dice la Biblia, con ese contexto, que se acercó a Jesús un leproso. Ahora, traté de buscar información, hermanos, pero dicen que lo más cercano que podían ponerse de una persona era como a 50 pies. Encontré en algún comentario bíblico yo. O sea, que este hombre se haya acercado, hermanos, fue un atrevimiento. Sin lugar a dudas, hermanos, hasta fuera de la ciudad, este hombre ya había escuchado de Jesús. Ya los leprosos, me imagino que tenían comunidades de leprosos posiblemente, ¿verdad? Habían escuchado de Jesús. Y este hombre se arriesga lo suficiente como para ir. Hermanos, esta era su última esperanza para sanar. Su enfermedad cada vez iba empeorando. Ahora, hermanos, ellos eran apartados no solo porque eran ceremonialmente impuros, sino porque esto era una enfermedad contagiosa. Y estaba leyendo, hermanos, algo que escribió un hombre en aquellos viejos tiempos, ¿verdad? Como habían historiadores, Josefos y estos historiadores. Hubo un hombre que fue para escribir sobre ellos, andar entre leprosos, y él se enfermó, se contagió. Fue para examinarlos, para escribir sobre ellos, y ahí mismo quedó él ya después atrapado, hermanos, con enfermedad él. Entonces esto era algo que era altamente contagioso. Y es más, todo lo que ellos tocaban era declarado inmundo. Donde ellos dormían, su ropa, todo, hermanos. Estas personas estaban lejos, ¿verdad, hermanos, de Dios? Lejos de las personas. Pero este leproso dice que se acerca a Jesús, y mire cómo dice el versículo 40, hincando la rodilla, le dijo, este hombre se hinca delante de Jesús. Si quieres, le dijo a Jesús, puedes limpiarme. Y me gusta esto, hermanos, porque la manera como él se acerca a Jesús es con mucha humildad, ¿verdad, hermanos? El Salmo 51, que lo sabemos muchos de memoria, 17, dice que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, ¿verdad? El corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar, dice la Escritura. Y este hombre, hermano, se acercó a Jesús con la actitud correcta, ¿verdad? Humillado, pidiendo misericordia. Le dijo, si quieres. Él sabía que Jesús tenía el poder, pero le dijo, si es tu voluntad, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero ser limpio, ¿verdad? Y de igual manera, hermanos, esto me recuerda lo que dice Juan 6:37, donde Jesús dice, ninguno que venga a mí, yo le voy a echar fuera, dice Reina Valera, del 1960. Pero, hermanos, me gusta cómo lo traduce mejor la Nueva Biblia de las Américas, porque traduce, hermanos, de ningún modo le voy a echar fuera. Que es más correcto, hermanos, conforme al original de la Escritura. De ningún modo. O sea, cuando alguien se acerca a mí, no hay forma, no hay situación, no hay bajo ninguna circunstancia yo voy a echar a alguien fuera. Ni aún este leproso, hermanos, con su enfermedad, con su suciedad, con su inmundicia, ni aún a él lo pudo echar Jesús fuera. Porque en su corazón está, hermanos, recibir a todos que vienen a él. Entonces qué bonito eso, hermanos, nos da esperanza a nosotros, porque lo que ocurre a veces al cristiano es cuando él falla, se peleó con su esposa, quizás miró algo que no debía, dijo algo que no debía, un ataque de ira, un ataque, hermanos, de codicia, hizo algo malo y el Espíritu Santo trae tristeza, dice la Biblia, y usted se siente mal y Satanás viene a acusarlo, y lo que ocurre es que la persona dice, estoy tan sucio, no puedo venir a Jesús. Y en lugar de doblar sus rodillas y orar y reconciliarse con Dios en su trabajo o en la casa o donde esté, o en lugar de venir a la iglesia, porque yo sé que Satanás dirá, eres un hipócrita de acercarte a Jesús después de lo que hiciste. Pero no, hermanos, porque Jesús vino para salvar y limpiar pecadores. Si se viene, hermanos, sinceramente arrepentido, hermanos, uno no es un hipócrita al acercarse a Jesús. Si uno está reconociendo su debilidad y su necesidad de Él. Hermanos, aquí dice la Escritura que este hombre se acercó a Jesús, ¿verdad? Como nosotros debemos hacerlo, con humildad. Dice el versículo 41. Jesús dice,
teniendo misericordia de él. Y quisiera que pusiera la hermana el Salmo 103, versículos 8 al 17, y se lo puede poner en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Me gusta cómo lo traduce la Escritura. Y yo quisiera que meditáramos por unos segundos, hermanos, en el corazón compasivo, en el carácter compasivo de Dios, en su misericordia, porque sabemos que ese es uno de sus atributos. O sea, la misericordia es quien nuestro Dios es. Y la Biblia describe a Dios como compasivo y misericordioso, lento para la ira, ¿verdad, hermanos? Lento para enojarse, y está lleno de un amor que la Biblia lo llama como inagotable. Y dice, no nos reprenderá todo el tiempo. El Señor no seguirá enojado para siempre. ¿Se recuerda lo que nos predicaba el hermano ayer? Que cuando se enoja con su esposa, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que qué feo se siente, ¿verdad? Dijo él, de que cuando usted está enojado con su esposa, de que pasa una noche, dijo él, 2 noches, 3 noches, 3 semanas, 4 semanas y bravo, y la incomodidad. Dijo él que eso no debe de pasar en nuestros hogares, ¿verdad, hermanos? Sino cuando nos enojamos, nos reconciliamos, no nos vayamos a dormir enojados, dijo el hermano ayer que predicaba la palabra. Y hermanos, nuestro Dios no mantiene rencor. Es más, la Biblia dice que el amor no guarda rencor, ¿verdad? Y literalmente algunas traducciones dicen no mantiene un listado del rencor. O sea, el amor de Dios, hermanos, no es de que mantiene un listado de las fallas nuestras del pasado. No, dice la Biblia que Él toma nuestros pecados y los sepulta, ¿verdad, hermanos? Para no verlos más. Los tira al profundo de la mar, dice la Escritura. Entonces Dios no nos castiga por todos nuestros pecados. Él no nos trata con la severidad que merecemos. Hermanos, hay un Salmo, el 130, que dice, oh Jehová, si tú tuvieras en cuenta todos los pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pues su amor, el amor de Dios es inagotable hacia los que le temen. Es tan inmenso como las alturas de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos, dice. Piense eso, hermanos. Él ha alejado nuestros pecados como está el oriente del occidente. Y el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Y hermanos, Jesús ilustró esto, ¿verdad? Con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, venía hacia el padre después de haberle malgastado el dinero, después de haber sido todo lo más malo, hermanos, después de haber hecho todo lo que él había hecho. Y él dijo, él se imaginaba, ¿verdad? Por lo menos como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores, él me va a recibir. Él no se imaginaba que lo iba a recibir como un hijo, ¿verdad? Y que iba a ser la fiesta que hizo, hermanos. Y Jesús usa esto para ilustrar, hermanos, que el Señor, nuestro Dios, es compasivo como el Padre con su Hijo. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que solo somos polvo. Hermanos, yo no me imagino, ¿verdad?, un papá que su hijo venga a él arrepentido, hermanos, de que no lo perdone. Un padre cristiano, estoy hablando, ¿verdad?, en quien mora el amor de Dios. Y dice luego la Biblia aquí que nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. O sea, nuestra vida es pasajera, hermanos, y un día vamos a morir como el viento sopla y desaparece, así como que nunca hubiéramos estado aquí. Piénselo, hermanos, que sus hijos lo van a recordar, tal vez sus nietos, si es que conocen los bisnietos, y después nadie se va a acordar de usted ni de mí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Y por toda la eternidad, hermanos, podremos gozar de la salvación del Señor, de la misericordia de Dios. Y su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Nosotros quizás ya no estaremos aquí, hermanos, pero que nuestras generaciones sigan alabando, ¿verdad?, y conociendo y exaltando el nombre de Jehová. Así que nuestro Dios es misericordioso, ¿verdad? Y Jesús fue movido a misericordia, dice el versículo 41. Y si va leyendo conmigo, extendió la mano, y ¿qué hizo Jesús? Le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Hermanos, esto no es un detalle menor. Porque, hermanos, recuerde que tocar a este hombre significaba para una persona ser declarado ceremonialmente inmundo, hasta que pasara un rito de purificación después. Pero Jesús, hermanos, como Él es perfecto en santidad, y su corazón es tierno y humilde, dice la Escritura,
Y como en su corazón es limpio, hermanos, cuando Jesús se acercó a este hombre y lo tocó, hermanos, Jesús siempre quedó limpio, ¿verdad? Porque Él es perfecto y no puede haber nada de malo en Él. Pero, hermanos, este hombre fue limpiado, hermanos. No solo fue limpio de su lepra, pero también, hermanos, de su necesidad espiritual. Ahora yo pensaba esto. ¿Cuántos años habría pasado este hombre con esta enfermedad? Porque cuando yo estaba leyendo este pasaje en la semana, pensando en él, ¿verdad? En ese mismo ratito vino mi hijo, hermanos, para abrazarme. Y en ese momento que él me abrazó, hermanos, me puse a pensar cuántos años habría pasado este hombre si es que tuvo hijos sin poder abrazar a sus hijos. En aquellos tiempos los matrimonios ya eran, ¿verdad? ¿Cómo se dice, hermanos? Cuando ya los papás le tienen esposa arreglados, ¿verdad? Entonces yo me imagino que este hombre tal vez tuvo una esposa, hijos, sin lugar a dudas tenía padres, y él no había podido, hermanos, tener ningún contacto con ninguna persona, ¿verdad? Por tantos años, hasta que en ese momento nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo tocó, ¿verdad? Tal como aparece la imagen que puso nuestra hermana. Jesús fue, hermanos, y lo tocó. Y la vida de este hombre nunca fue igual. Y de igual manera ocurre con nosotros, hermanos. Mira el versículo 42. Así que el que hubo hablado, al instante, dice, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y de igual manera es Jesús cuando Él toca nuestras vidas. Al instante somos perdonados de nuestros pecados, dice la Escritura. Me gusta esta ilustración, hermanos, y quizás esto le ayude. Pero en un mensaje muy famoso, ¿verdad? El pastor Paul Washer, Shocking Youth Message, se llama. Él dice, imagínense que a mí me toca predicar, dijo, él iba a predicar en una conferencia. Y que yo aparezca tarde. Y le diga a los que planificaron el evento, perdón, vine tarde porque me atropelló un camión. Pero ellos me miran que mi ropa está como si nada. Me miran que no tengo ni un rasguño. Me miran que no me ha pasado nada. Ellos no me van a creer. Van a decir que soy un mentiroso porque yo le estoy diciendo que me atropelló un camión. Ahora hay muchos que dicen que han tenido un encuentro con algo más grande que un camión, el Dios Todopoderoso. Y no se ve nada en sus vidas que muestre que ha habido un toque de Dios en sus vidas, dice él. Eso ha sido falso, ese encuentro ha sido falso. Y es cierto, hermanos, si el Dios Todopoderoso viene y toca nuestras vidas, jamás volveremos a ser los mismos. Jamás. Si el Dios Todopoderoso ha tocado nuestras vidas con su Espíritu y ha hecho su morada en nosotros, nuestra vida será diferente. Habrá un arrepentimiento en nuestras vidas. Ya no seremos igual al viejo hombre, hermanos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar va a cambiar y el pecar nos va a doler, hermanos. Porque el cristiano no puede pecar, hermanos, y gozarse en el pecado. Como dijo John Owen, el pecado en el creyente es una carga que lo aflige y no que lo deleita. Ahí yo sé si he venido a Dios. Si puedo practicar las cosas que practicaba antes, hermanos, sin remordimiento, va camino a la condenación eterna. Pero si hay una tristeza, si hay un remordimiento, si mi deseo es seguir a Jesús y ser igual a Él, si mi deseo es ser santo y mantenerme limpio, porque sé que a precio he sido comprado, ¿verdad? A precio de sangre. En su sangre he sido lavado. Por tanto, hermanos, yo quiero vivir para Él. Esos son los que hemos conocido, han conocido a Dios, hermanos. No habrá perfección en nuestras vidas porque seguimos en este mundo. Pero si hay un deseo, ¿verdad? Yo no sé cuál es su deseo, hermanos. Cada vez que comienza un año, hermanos, yo sé que hay gente y quizás todos nosotros en algún momento, ¿verdad? Este es el año que me quiero poner en forma. O este es el año que no sé qué, ¿verdad? O que aquello, y uno se pone metas. Pero hermanos, yo creo que nosotros cuando miramos hacia atrás en el año, algo que yo hago es, he avanzado en mi vida espiritual o sigo igual. Me he parecido más a Jesús o he ido para atrás. Y mi anhelo, hermanos, es cada día poderme parecer más a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, que salvó, como decía el himno, a un infeliz como yo, ¿verdad? Ese debe ser, hermanos, el anhelo de todos nosotros, hermanos. Podernos parecer más a nuestro Señor Jesús. Ahora, Jesús tiene este encuentro con este hombre. Lo toca, lo limpia y dice el 44, lo tiene. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Ahora, quizás esperemos ahí un segundo.
¿Por qué cree que Jesús le dijo no digas a nadie nada? Y aquí, hermanos, hay varias cosas. Por ejemplo, si usted va en su Biblia ahí cerquita, en Marcos 1, versículo 23, está Jesús hablando con aquel hombre, se recuerda, de la sinagoga. Y el espíritu inmundo que tenía este hombre le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. Si usted va a ver al versículo 34 ahí mismo, Jesús estaba sanando personas, ¿verdad? Y echó fuera, dice el versículo al final, muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces Jesús no dejaba hablar a los demonios, no dejaba que los demonios dijeran quién Él es, quién él le fue en esta tierra, quién Él es. Y hermanos, yo sé de que muchos dicen, ok, es porque Jesús no necesita recibir testimonio de parte de las tinieblas. Es cierto, porque los que somos llamados a testificar de Jesús somos los que hemos sido salvos por gracia y hemos experimentado su perdón. Pero también en Mateo 16, a los discípulos, hermanos, y yo sé que nuestra hermana lo leía el martes, en Mateo 16, Pedro, dice la Biblia que se le revela que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que significa que Jesús no pasaba diciéndolo a toda la gente, ¿verdad? Pero Jesús, por sus actos, por sus hechos, por su cumplimiento de las Escrituras, demostraba que era el Mesías. Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Y Jesús, hermanos, les dice a los discípulos al final de Mateo 16, de esa parte de la Biblia: a nadie le digan. Y hermanos, esto es conocido en los libros de teología, se le conoce como el secreto mesiánico, se le llama. Así le llaman los teólogos. Jesús, hermanos, no mandó a sus discípulos a que anunciaran que Él era el Mesías hasta que Él resucita de entre los muertos. Y cuando Él ya cumplió todas las profecías de su muerte, como las de Isaías 53, y cuando Él vence, hermanos, a la muerte, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 36, que Pedro le dice a la gente de Israel: ustedes crucificaron al Cristo, les dice. Él ahí comienza a publicar que Jesús era el Mesías. Así que podríamos decir, por una parte, quizás Jesús le dice a él que no diga nada por causa del secreto mesiánico. Pero miremos un poco más, hermanos, para ver si esa es la razón. No le digas a nadie, le dice, nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, no le hizo caso a Jesús, ¿verdad? Sino comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Por cierto, hermanos, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, dice que el versículo 44 lo traduce así: Jesús amonestándole severamente. Entonces eso me llamó la atención, hermanos, y cuando estaba examinando, en el idioma griego habla como que si yo le hablo a alguien serio, hermanos, con mi cara seria, mi cara hasta se ve enojada, literalmente así dice. Jesús le dijo: no le digas a nadie. Pero este hombre desobedeció a Jesús, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Jesús le dijo: ve a presentarte delante del sacerdote, como decía la ley. Pero este hombre, ¿qué hace, hermanos? Versículo 45. Pero oído él, no se fue Jesús, ¿verdad? Comenzó a publicarlo, hermanos, y a divulgarlo. De tal manera que Jesús ya no podía entrar a la ciudad. Entonces, hermanos, este hombre, hermanos, en vez de obedecer lo que Jesús le estaba diciendo, viene y hace lo opuesto. Podríamos decir que él no fue agradecido con la gracia que él había recibido. Hermanos, y la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Samuel, de que a Dios le agrada más que la obediencia que el sacrificio, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo nosotros podemos demostrar nuestra gratitud al Señor por la gracia que Él ha tenido en nuestras vidas? Obedeciéndole, hermanos. Ahora, el problema que tenemos hoy no es que Jesús nos diga que calle. El problema que tenemos hoy es que Jesús nos dice que hablemos y no hablamos, ¿verdad, hermanos? Nosotros estamos al opuesto de este hombre. En nosotros en este tiempo se nos dice que proclamemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De que la iglesia, hermanos, hable y proclame las grandezas de nuestro Dios, de quién Él es. Hermanos, ¿cómo se prueba nuestro agradecimiento por la gracia de Dios? Jesús dijo: el que me ama guardará mis mandamientos.
Y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él y lo amaremos, dijo Jesús. Hermanos, nuestro amor al Señor se muestra por medio de nuestra obediencia. Por medio de nuestro deseo de ya no querer vivir nuestras vidas tal como las vivíamos antes, sino que tenemos un deseo de vivir para Él. ¿Sabe, hermanos? La gente se comenzó a acumular ahí y ya no dejó a Jesús estar ahí, ¿verdad? Y sabe algo que yo pensaba, hermanos, yo al leer esto me recordaba de Juan capítulo 6. Y yo sé que hemos predicado todo el capítulo en cierta ocasión en la iglesia, hace algunos años atrás, hermanos, pero es que a mí siempre me impacta y no me cabe en mi cabeza, hermanos, pero a la misma vez cuando veo la maldad del hombre en la Biblia, como nos describe, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, es entonces cuando digo yo, de verdad que los seres humanos podemos ser malvados, o somos malvados, somos malos. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 6 dice la Biblia que hay 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice otro evangelio, siguiendo a Jesús. Digamos que habían 5,000 hombres. ¿Cuántas mujeres podrían haber habido? ¿Cuántos niños? Póngale que eran 10,000, póngale que eran 15,000 personas, o hasta más. Todo este montón de gente estaba siguiendo a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús les da de comer, ¿verdad? Él alimenta a todos con los panes y los peces que tenía aquel niño. Y dice la Biblia que Él sana a muchos de ellos. Pero luego dice la Escritura que Jesús se va a un lugar a orar y manda a los discípulos en la barca. Luego, hermanos, Jesús se encuentra con ellos. Van a otro lugar y la gente anda buscando a Jesús y desesperados lo buscan, y dice el apóstol Juan, porque lo querían hacer rey, y luego lo van a buscar a donde Jesús estaban y le dicen: maestro, ¿cuándo viniste acá? Y Jesús le dice: ustedes no me buscan por las señales que demuestran que Él era el Mesías, sino que me siguen por el pan. O sea, me siguen por las comidas, me siguen por las sanidades. Y dice ahí Juan, lo siguen porque querían hacerlo rey. Ellos solo seguían a Jesús por puras cosas materiales. Y la Biblia nos dice que debemos orar por el pan de cada día a Dios, ¿verdad? Claro que sí. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos vivir en dependencia de Dios. Y que claro, cuando yo me enfermo, cuando alguien se enferma, hoy lo acabamos de hacer, lo buscamos a Él, porque en Él está nuestra confianza. Pero no lo buscamos a Él solo por estas cosas, ¿verdad? Porque yo quiero que Él me ayude con mi salud, que yo quiero eso. Yo quiero que Él me dé el pan, yo lo quiero, claro que sí, de Él dependo, hermanos. Pero lo debemos buscar por algo mucho más que eso, ¿verdad? Porque Él es digno, hermanos. Porque Él es glorioso. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, este hombre... Para ir, imagínense que estamos en Capernaum en este prédica, ¿verdad? Aquí. Yo no sé, hermanos, pero no habían carros, ni motos, ¿verdad, hermanos? Ni aviones. Yo me imagino que iba a ser varias semanas para llegar a Jerusalén. No tengo el dato, hermanos, exacto. Pero he visto en los mapas y era bien lejos. Este hombre no tenía ni caballos ni burros para irse en ellos. Pero, hermanos, él en lugar de ir... Porque el sacerdote lo iba a examinar y había un ritual que, si recuerdo bien, creo que 7 días duraba, ¿verdad, hermanos? O corríjanme si eran 2 semanas. Pero luego de esto él podía ser ya parte de la sociedad. Pero él, en vez de obedecer lo que decía la ley para los judíos o lo que le dijo Jesús, él va, hermanos, y comienza, y esto es algo que me gustó mucho, comienza a decirlo, dice el 45, a divulgarlo, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a Él de todas partes. ¿Sabe, hermanos? El comentario bíblico que estaba leyendo dijo esto, y esto de verdad que me impactó. La historia comienza con Jesús dentro de la ciudad y este hombre allá afuera, ¿verdad? Leproso afuera. Y la historia termina con el hombre dentro de la ciudad y con Jesús afuera. A tal punto que Jesús ya no podía entrar. Y después el comentario sigue hablando de cosas, pero yo en mi mente comencé a pensar, ciertamente, hermanos, Jesús estaba en el desierto y no era un hotel 5 estrellas, ¿verdad? No era algo cómodo, hermanos, pero Él dejó su comodidad, hermanos. Él dejó posiblemente de comer, hermanos, porque allá afuera en el desierto no podían comer tan comúnmente, ¿verdad? Él dejó, hermanos, toda su comodidad porque tuvo misericordia de este hombre, aunque Él sabía que este hombre le iba a fallar.
Y no ha sido así la gracia de Dios con nosotros, hermanos. Hermanos, cuántas veces yo me recuerdo una ocasión que yo decía, Señor, yo creo que se equivocó el Señor conmigo, ¿verdad? Hay hombres compañeros, amigos, que hubieran sido mejores, hermanos, para servirle a Él que yo, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor, aunque Él vio nuestras caídas, nuestras fallas y todo lo que iba a venir, Él aún así, hermanos, decidió amarnos. Acaba de venir a mi mente lo que dijo el pastor Arthur Pink. Él dijo, aunque Él vio, Dios vio todas mis caídas, todas mis resbaladas, Él aún así decidió, He fixed, dice en inglés, His heart upon me. O sea, Él puso su corazón sobre mí, Él decidió amarme a mí. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9 de que cuando venimos a Cristo, Él nos hace vasos de misericordia, vasos sobre los cuales Dios derrama toda su misericordia y su gracia. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Si puede poner nuestra hermana, ya voy concluyendo, hermanos. Levítico 13:45. Hermanos, no sé si lo he sentido largo, rápido. Yo siempre las siento cortas, hermanos, y cuando voy a ver el video, hijo, fue 1 hora. Pero yo siempre las siento cortas. Y el leproso dice, a quien hubiera llaga, llevará sus vestidos rasgados. ¿Se recuerda, hermanos? Si usted me viene a romper mi camisa, no me voy a sentir mal, hermanos. El saco sí, la camisa no. Porque tengo como 5, ya sé cuántas, hermanos, 7 camisas blancas en mi casa, que son las que me pongo con los sacos. No me voy a sentir mal, pero en aquellos tiempos la gente no tenía tanta ropa. Los historiadores dicen que tenían 1 o 2 mudadas. Por eso que Jesús dijo que si te quitan la capa, dale también la túnica. Hermanos, esto era algo que no cualquiera, que no tenían tanto, para que se avergonzara. Cristo lo explicó, no lo voy a explicar otra vez. Pero hermanos, la gente no tenía tanta ropa. Era una señal de duelo, que algo malo, algo terrible había pasado. Hermano, yo no me puedo imaginar, ¿verdad?, la aflicción de la persona. Si usted ha estado enfermo, si usted ha tenido un problema, una enfermedad de gravedad, algo serio, hermanos, la aflicción que eso trae a nuestra alma, ¿verdad? Este hombre se rasgaba. La cabeza la tenía que andar descubierta. En el contexto, porque habla de alguien que se enferma, que le comienza en la cabeza, ¿verdad? Y, hermanos, bueno, no voy a entrar en eso. Dice, y embozado pregonará. Él tenía que decirle a la gente, yo soy inmundo, yo soy inmundo. Y qué privilegio, hermanos, de que hoy ya no le tenemos que andar diciendo a la gente, yo soy inmundo, sino que le andamos diciendo, yo soy salvo. Me encanta así cantar que Dios salvó a un infeliz como yo. Me encanta ese himno, hermanos. Amazing Grace se llama en inglés. Me encanta ese himno porque me recuerda de lo que soy, pero me recuerda de lo que era, pero de lo que soy hoy en Cristo también. Entonces gritaba inmundo, inmundo, y dice, y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, ¿será qué? Inmundo. No tener contacto con familiares, no tener contacto con nada, apartado, hermanos, de todas las personas. Estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Y hermanos, ¿quién fue? Dice la Escritura. Aquí Jesús termina fuera de la ciudad. Pero ¿quién fue? Dice la Escritura que cuando iba a morir en la cruz del Calvario fue sacado fuera de la ciudad nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿Se recuerda el chivo expiatorio que lo estudiábamos hace domingos atrás? Que lo sacaban fuera de la ciudad. Hermanos, Jesús fue sacado fuera de la ciudad donde estaban los inmundos, donde estaban, hermanos, los leprosos. Y allá fuera de la ciudad fue crucificado en una cruz y murió, hermanos. Si puede poner nuestra hermana Isaías 53:5. Dice aquí que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esa parte me tocó más esta vez. Por su llaga fue este leproso curado, hermanos. Jesús, hermanos, físicamente este hombre estaba desfigurado y fue sanado, ¿verdad, hermanos? Y Jesús en la cruz, dice la Escritura en el libro de Isaías, que ya no hay hermosura en su rostro, ¿verdad? No era deseable ya. Hay unas partes de Isaías que dice que arrancada fue su barba. Desfigurado, ¿verdad, hermanos? Fue él. En la cruz del Calvario, hermanos, él llevó la ira de Dios por nuestros pecados. La ira que venía desde el cielo por nuestras maldades fue llevada por él. El inocente, hermanos, por los malvados, por los culpables. Y para concluir, si puede poner nuestra hermana Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Hermanos, qué increíble esto, ¿verdad?
Bajo la ley, este hombre era declarado inmundo y estaba fuera. Jesús lo sana y le dice que haga lo que la ley dice, que vaya a presentarse ante los sacerdotes. Y vuelve a desobedecer la ley, hermanos. ¡Qué desobediente es este hombre a la ley! Y yo sé, hermanos, yo me pongo en los zapatos de este hombre. Hermanos, yo no quiero ir a ver al sacerdote, yo quiero ir a ver a mi familia, si he sido sanado, ¿verdad, hermanos? No quiero solamente ser duro con él, pero él tenía que haber obedecido a Jesús. La Biblia dice, hermanos, que él le dijo, le habló seriamente, le advirtió seriamente, ¿verdad? Su rostro estaba serio cuando se lo dijo. Pero el hombre fue y desobedeció. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, los que dependen de cumplir la ley para salvarse sin Cristo, están bajo maldición, ¿verdad? Porque escrito está, dice la Escritura. Maldito, dice, todo aquel que no permaneciera en las obras escritas del libro de la ley. O sea, hermanos, si Jesús no hubiera venido, nos tuviéramos que haber salvado por nuestro propio cumplimiento de la ley. Y maldito todo aquel que no permanece en una de estas cosas para hacerlas. ¿Y qué dice Santiago? Tú me dices, no has cometido adulterio, dice. Pero has codiciado, por romper este mandamiento te haces culpable de toda la ley, dice él, ¿verdad? Yo puedo venir a decir aquí, hermanos, yo nunca he robado, pero eso no me hace que yo no sea pecador, hermanos. Porque he fallado en otros, varios mandamientos, hermanos. Entonces, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice aquí la Biblia. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Lo que dijo Habacuc, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento la salvación era por fe. Y sigue diciendo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y por eso es que Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Por eso es que él tuvo que desde los 8 del 8º día de nacido lo circuncidaron, ¿verdad? Su nacimiento fue bajo la ley. Circuncidado bajo la ley. Su vida fue cumplir, hermanos, esa ley. Y nos redimió Cristo de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia decía que el que colgara de un madero, ¿verdad? Era una persona que la maldición estaba sobre él. Y Cristo, hermanos, cargó con una maldición, dice. Para que en Cristo Jesús, me encanta esto, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, lo que Dios le prometió a Abraham allá, ¿verdad? En tu descendencia haré benditas a todas las naciones. Y Gálatas 3 dice, descendencia, la palabra simiente, hermanos, dice en Gálatas 3 que lo dice de manera singular. No dice simientes, dice Gálatas 3, los que lo han leído, sino que simiente. No hablando de los muchos, sino hablando de uno, que es Jesús, ¿verdad? Esa promesa que le dio Dios a Abraham ahí, no solo era Isaac, no solo era una gran nación, hermanos, era Jesús lo que estaba prometiendo ahí Dios. Yo voy a mandar a mi hijo, de tal manera los amo, todos nosotros perdidos. Yo voy a mandar a mi hijo que va a morir por ustedes, que los va a redimir de esa maldición, para que por la fe recibiésemos no solo la bendición de Abraham, pero la promesa de su espíritu. Así que, hermanos, pongámonos en los pies de este hombre otra vez. Creo que nos hemos identificado un montón con él, ¿verdad? Inmundos, alejados de Dios, lejos del pacto, lejos de las bendiciones. Hemos sido hechos traídos a Cristo, lavados en su sangre y perdonados. Pero como dijo Charles Spurgeon en uno de sus sermones, después de que Él me ha perdonado y me ha rescatado, ¿cuántas veces yo me he rebelado contra Él? Dice. ¿Cuántas veces yo le he fallado? Y es cierto, hermanos, como creyentes, lastimosamente en los años que tenemos, muchas veces hemos fallado, pero aún así nuestro Dios nos sigue, hermanos, llamando a seguirles y nos sigue perdonando. Y la obra que Él comenzó en nosotros, Él la promete que la va a perfeccionar. Y quizás usted está decepcionado con usted, está decepcionado con quien usted es, ¿verdad? A veces, hermanos, cuando los hermanos pasan a predicar, yo veo en sus rostros el peso que llevan, de que ellos saben que no están viviendo a perfección sus sermones. Yo lo tengo también, pero cuando sentimos el peso de la ley, podemos ver a la cruz, hermanos, y glorificar a Dios por su gracia. Somos aceptos en el amado, ¿verdad? Hermanos, si yo me acerco a Dios como este hombre, hermana, en cualquier problema que usted se encuentre con un corazón humillado, Él no lo va a despreciar. De ningún modo yo le echaré fuera, dice Jesús. Hermanos, nuestro Dios puede cambiar nuestra situación.
Y Él puede cumplir su propósito en nosotros. Y el Salmo 138, versículo 8, David dijo, Jehová, y este versículo ha sido una ancla en mí, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y por qué? Porque la misericordia de Jehová es para siempre. Y luego dice David, no desampares la obra de tus manos. Nos ponemos de pie y oramos. Y damos gracias a Dios por su infinita gracia, hermanos. Y al igual que este leproso, nosotros tenemos mucho por qué dar gracias a Dios. Y no sé si Daniel puede entonar esa alabanza que se llama Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios, porque esa alabanza dice, hermanos, lo que Dios... No sé si Andy puede pasar también con la guitarra, con la batería, y nuestro hermano con la guitarra, y podemos cantar al Señor, hermanos, y darle gracias a Él por su gracia. Pero antes vengamos en palabras de oración, hermanos, y ahí donde está, hermanos, démosle gracias a Dios por su gracia y su misericordia para con nosotros. Padre, damos gracias, Señor, por su salvación. Damos gracias por su misericordia. Damos